Antes de comenzar, quiero decirte que esta es una historia real, así que te pido que por favor la compartas con un amigo para que se enteren hasta dónde puede llegar los ataques por el medio del mal de brujería. Maldita obsesión, escrito por Toby Relatos. Buenas tardes, mi nombre es Liliana, tengo 31 años y soy de una pequeña ciudad de Colombia. He sido educada bajo los principios del respeto, estudiar y ser una buena mujer de familia. Al menos, así siempre quiso mi madre, que estuviera al ser adulta la capacidad para poder llevar una familia así como a ella le enseñaron, a ser una niña de casa que no anda en problemas de ningún tipo, de aquellas que son queridas en el barrio por todos los vecinos, al ser una niña buena. Desde niña he escuchado acerca de brujas, de personas que su alma anda en pena, algunas que le han hecho trabajos para ayudarlos en la prosperidad, pero también arreglos para hacer el mal. Esos eran temas que no entendía. Recuerdo que acá en el barrio, cuando tenía 12, decían que doña María le habían hecho un trabajo para sacarla de la casa, un arreglo para matarla poco a poco, debido a que su esposo tuvo una aventura con una mujer y ésta quería que dejara a la esposa. Al este no acceder, empezó a hacerle brujería para que su esposa lo dejara y así quedarse con él. Al menos, eso decía mi madre cuando conversaban con mi abuelo. Yo siempre las escuchaba, realmente no creía en esas cosas y debe ser porque no me había pasado. Cuando cumplí 20 años conocí al padre de mis hijas, Luis Antonio. Nuestra relación fue algo muy bonito desde que inició. Él era muy trabajador, responsable. Además sentía que era un amor bonito de esos que pocos se ven. Después vinieron nuestros hijos y cada vez todo se sentía mejor entre nosotros. Ya habiendo contado con esto, quiero que sepan que he sido una persona que cree muy poco en las cosas paranormales, hasta que me pasó. Por eso, sin dar rodeos, paso a contarle la experiencia que tuve con la brujería, la cual fue hecha por Luis Antonio, sí, el mismo padre de mis hijos. Hace 2 años decidí terminar con mi compañero sentimental, una relación que llevaba más de 11 años. Consideraba que realmente ya no quedaba nada de lo que una vez fue. Era la mejor decisión que podía tomar para estar en paz conmigo misma, empezar de cero, hacer todo lo que dejé por ser sumisa ante él, mis estudios, amistades, empleo y más. Después de esto mi vida tomó un giro que hace mucho hubiese querido. Créame, desde que acabé esa relación, tuve un tiempo de mucha tranquilidad. Podía dormir sin complicaciones. Ya no había discusiones como cuando él estaba en casa. No me había equivocado, o al menos eso pensaba, porque justo después de menos de 4 meses empezaron a sucederme cosas extrañas. Siempre fui una persona muy sana. Hacía ejercicio, comía saludable para mantenerme en forma. Luego del tiempo de la ruptura empecé a sentir muchos dolores de cabeza en la noche. Todo esto me causó una falta de sueño terrible que afectó demasiadas cosas en mi vida. El cansancio que tenía por esto era extraño, porque aunque lograba dormir toda la noche, sentía como si no lo hubiera hecho. Además, esta situación desencadenaba que no pudiera concentrarme en el trabajo. Solo la pasaba pensando. Algunas veces, al llegar a la casa en la hora del almuerzo, dejaba todo sobre la mesa. Perdí el apetito de lo que yo misma preparaba. Para ese entonces trabajaba como auxiliar contable y me di a la tarea de buscar información en Google sobre lo que me estaba pasando. Todo apuntaba a que era producto del agotamiento porque muchas veces trabajaba hasta muy tarde en la noche. Llegaba a mi casa y seguía trabajando porque no me daba sueño. Decidí no prestarle mucha atención a lo que me estaba pasando. Más bien pensé que era otra cosa. Pero así pasaron los días, los meses y seguía en lo mismo. Cierto día llegaba del trabajo. Estaba entrando a mi casa cuando arriba se escuchaba como cuando que estaba caminando alguien. Eso me puso alerta, con miedo al abrir la puerta, pero era mi casa. No podía permitir que alguien tratara de robar lo poco que tenía. Encendí las luces y hablé. ¿Hola? Hola. Llamaré a la policía.
Dije esto para ver si había alguien en el apartamento, pero pude darme cuenta que no había nadie. No presté mucha atención, tal vez era psicosis mía, producto del cansancio, pensé. De pronto sumado al estrés, me podrían tener así, porque además tengo mis dos niñas. Deduje que era tanto el estrés del trabajo como también la carga de cuidar a mis hijas, ahora que era soltera. Debo decir que para ese entonces, a pesar que desde niña me habían contado y escuchado sobre la brujería, lo que era capaz de provocar en personas o familias enteras, era una mujer que no creía en esas cosas. Decía que eso no existía, que solamente existe en las películas y en los cuentos. Así pasaron los días, fueron pasando los meses cuando empezó a irme mal. No me podía concentrar en el trabajo, todo me salía mal, olvidaba las cosas. Muchas veces me pasó que estaba laborando, de un momento a otro no podía recordar lo que estaba haciendo. Paraba y dejaba las cosas sin hacer. La jefa que yo tenía para ese entonces llamó la atención. Me preguntó lo que me estaba pasando, puesto que yo era una excelente trabajadora. Antes no era así. ¿Qué era eso que me preocupaba tanto para no dejarme laborar bien? Mi jefa me pidió que fuera al médico, que de pronto era el agotamiento que me tenía, el estrés por lo que yo ya había pasado, la ruptura con el papá de mis hijas. Entonces tomé su palabra. Fui al médico. Le dije al médico lo que me pasaba. El médico me mandó a hacer unos análisis. Debí esperar los resultados, pero siempre tardaban. Para ese entonces ya estaba perdiendo peso. Se me estaba cayendo el cabello. De noche llegaba y sentía en mi cuarto que alguien me estuviera mirando. Sentía como una extraña sensación en el cuerpo. Muchas veces me levantaba agotada, como si mi cuerpo no hubiera descansado en toda la noche. No me daban ganas de comer. No cesaron todas las cosas extrañas que me pasaban, pues como no creía aún en esto de la brujería, pero empecé a considerarlo un poco, aunque luego reflexionaba y decía para mis adentros que no existía. Decidí hacerme como si esas cosas no pudieran pasarme. Traté de olvidar el tema por ese lado. Debía mejor esperar los exámenes. Así seguía enfocada en mi trabajo, en mis niñas. Cierto día, estando con ellas en la casa, la niña mayor se acercó a mí diciendo que quería contarme algo, pero no quería que la regañara. Entonces me dijo que muchas veces, cuando ya estaba dormida, ella escuchaba pasos dentro de la casa. En varias ocasiones que se despertó para ir al baño, veía que de mi cuarto salía una mujer vestida de negro con el cabello todo desarreglado. Es una mujer vieja. El cabello es de un color como ceniza. En ese momento quedé mirando a la niña. Le pregunté, ¿y usted qué dijo cuando la vio? Mi hija me dijo, mamá, a mí me da mucho miedo cuando esa señora sale de su cuarto. Ella me mira de frente, entonces salgo corriendo de nuevo al cuarto a arroparme con las cobijas y taparme con la almohada. Pero ella se para en la puerta del cuarto, me mira y se ríe. Así pasa casi todas las noches, pero siempre sale de su cuarto. Nunca la he visto entrar. La verdad no le presté mucha atención. Pensé que eran cosas de niños. Seguro mi hija había estado viendo muchas películas de terror, o tal vez por la falta de atención que había tenido ese tiempo, había creado una persona imaginaria para distraerse. Eso me hizo reflexionar en que estaba pasando poco tiempo con mis hijas y hace mucho no las escuchaba seriamente, todo lo que tuvieran por decir o expresar. Lo que pasó con mi hija decidí tomarlo por el lado de la psicología, así que visitamos a un especialista, el cual me dijo que solo era un trastorno del sueño. Solo eran imaginaciones, alucinaciones, que en mi caso era producto del estrés causado por el rompimiento y las nuevas responsabilidades que sabía debería cumplir para sostener a mi familia. Una noche de madrugada se sentía un calor inmenso, eran eso de las 3 de la mañana, sudaba intensamente, me levanté de la cama como si el cuarto tuviera una fogata.
Era insoportable cómo se sentía. Justo en eso miré el celular, pero al tomarlo alumbró, empezando a timbrar. Se reflejó una llamada que estaba entrando. La verdad me asusté porque a esas horas solo se dan malas noticias. Respondí, pero se escuchaba una voz como un eco muy profundo. No entendía lo que decía. Sinceramente no sé cómo describirlo ese momento, aquella voz. Solo sentí algo horrible que pasó por todo mi cuerpo. Escalofríos. Hasta las piernas me flaquearon, perdiendo la fuerza. Colgué. El resto de esa madrugada no pude dormir. Tampoco me atreví en la mañana a marcar de nuevo al teléfono. Ese día me preparé temprano para estar lista a ir a trabajar. Preparé un fuerte café negro que me ayudara a estar despierta. Usé maquillaje para que no se me notara que no había podido dormir. Aún así, llegué a mi trabajo con las ojeras más grandes. Las compañeras preguntaban sobre qué tenía, qué pasaba en mi vida que no me permitía dormir. Que si era que yo no estaba comiendo, porque ya habían notado que estaba bajando mucho de peso, e incluso se notaba que estaba perdiendo masa muscular. También veían cómo perdía cabello, que había escuchado quejarme de constantes dolores de cabeza. Además de eso les dije que últimamente me dolían las piernas, los brazos. Era dolor constante de día y de noche. Aunque tomaba pastillas, ya lo último yo no podía dormir. Pero también les dije que pensaba que era todo producto del estrés. A lo que seguía diciendo que no era nada malo lo que me estaba pasando. En ese punto una de mis compañeras me dijo que de acuerdo a todo lo que había dicho, y esto lo recuerdo mucho, porque ya era la hora del almuerzo. Amiga, ¿no será que a ti te están trabajando con brujería? Sobre lo que dijo mi compañera, ya estaba a punto que no aguantaba más. Me sentía agobiada, rompiendo en llanto. Le dije que la verdad no sabía, que me sentía mal. Comencé a comentarle a ella todo lo que me estaba pasando. Ella me dijo, ¿tú por qué no buscas ayuda? Alguien que tenga conocimiento de estas cosas, quien lea las cartas, el tabaco, un vidente que te pueda observar para saber qué es lo que realmente tiene. La verdad no quise. Le dije a ella que no, yo no iba a molestar con eso, que además no creía en esas cosas. También argumenté que no eran cosas buenas. Dios no vería eso con buenos ojos. Entonces ella me dijo lo siguiente: si usted se queda esperando la respuesta que quiere escuchar, que no tienes nada y que simplemente te vas a mejorar, así sin hacer nada, pues nunca la vas a escuchar de mi parte, porque realmente te veo muy mal. Has estado en psicólogos, con médicos especialistas. Lo único que han dicho es trastornos de sueño, pero no te encuentran nada más. Y si te están trabajando con brujería, entonces los médicos no encontrarán nada, porque así sucede en esos casos. Las palabras que había dicho mi compañera quedaron sonando en mí. Cuando terminó la jornada fui directo a la casa. Aunque estaba agotada, no podía dormir. Entonces decidí estar pendiente de la niña mayor, porque aún decía que veía a la mujer que salía de mi cuarto del vestido negro. Así pasaron los días. Se repetía constantemente lo mismo. Lo único que hacía mi niña era llorar. Fue por esos días que las alarmas en mí se encendieron, cuando empecé a amanecer con rasguños las pocas veces que lograba dormir un poco. En una ocasión que pude dormir, me levanté con tantos rasguños que los conté. No era posible tener 33 sobre toda la piel. Ni siquiera en una pelea te hacen eso. Amanecía con rasguños en las piernas, la espalda, en los brazos. También empezó a dolerme las partes íntimas, y estas no me dolían ni cuando había tenido intimidad por largo tiempo, de noche. Seguido a eso empecé a tener morados en todo el cuerpo, y fue en esos momentos que entendí que lo que era cuestión de medicina o psicólogo ya se había salido de los límites de lo normal. Ya había pasado un año con esos síntomas, con toda esa situación. Estaba padeciendo demasiado. Mis hijas lo estaban haciendo también. Por eso tomé la decisión de buscar ayuda. Para ese entonces ya pesaba 35 kilos.
Para mi peso corporal, que era de 55 kilogramos, había bajado casi la mitad de mi peso. Entonces ahí es donde empieza a llamarme el médico para decirme que todos los exámenes que se había realizado habían salido en condiciones normales. Según el médico, estaba completamente sana, no había enfermedades o algo que pudiera estar agotándome, aunque él mismo notó que mi salud se había deteriorado aún más, lo cual en comparación al dictamen no podía ser posible. Ni siquiera él mismo entendía lo que me pasaba. Fueron rigurosos al analizar todo, así que me dijo que no podía ayudarme. Tal vez otro médico encontrara lo que me pasaba, pero no lo creería posible. Fue en ese momento en que la ciencia y la medicina no tuvieron explicación, que recordé las palabras de mi compañera en el trabajo. Empecé a llorar, lo hacía de forma desconsolada. Entonces recordé también a mi compañero sentimental, el papá de mis hijas, del cual ya no sabía nada hace mucho tiempo. No sé por qué me llegó a la mente, cuando él estaba a pesar de nuestras peleas o discusiones. Por un lado siempre me sentí segura, esto me sucedía. Por otro lado, en esos instantes también decidí que era hora de buscar ayuda diferente. Por casualidad, alguien me recomendó una señora, me indicaron dónde encontrarla, que era muy buena para quitar los males de brujería, hacer limpias y sanar a la gente. Aunque fui, por mi cabeza solo pasaba que realmente me iban a estafar, porque son muchos los casos de personas que le ha pasado. Terminan perdiendo su dinero, pero no los ayudan de verdad. Al llegar la señora me dijo que entrara. Algo me detuvo y me retiré de ese lugar. Fui hacia la casa. Al día siguiente también hice el intento de volver, pero cuando estaba cerca algo me decía: no entres, mejor vete a otro lugar. Empezó a pasar también que ya en la madrugada, aparte de no poder dormir, tenía muchos pensamientos con mi expareja. Solo recordaba las cosas bonitas que pasé con él. Empezaba a sentir que me hacía mucha falta. Todo esto siempre ocurría tipo 3 de la mañana. Esto se volvió constante, algo recurrente. Fueron varias las ocasiones en que decidí ir de nuevo donde la señora para que pudiera encontrar qué era lo que tenía. Pero siempre que llegaba esa voz me decía que no lo hiciera, que me fuera. Además me recordaba que no creía en esas cosas, que no eran cosas que agradaban a Dios. Después de unos días de intentar y no poder, mi vida empezó a como era antes. Era como decir que volví a mi vida normal. Estaba comiendo, tenía buen apetito, volví a dormir como antes, descansaba, me sentía tranquila. Fui saliendo de todo esto, como si nunca me hubiese pasado nada. Ya no me sentía enferma. La niña dejó de ver a la señora que decían salía de mi cuarto. Decidimos también cambiarnos de casa por una que quedara más cerca del trabajo. Donde fuimos a vivir, no se escuchaban ruidos. Era un lugar tranquilo. Los pasos que se escuchaban antes desaparecieron. Ya no amanecía mi cubertería rota en las mañanas. No azotaban más puertas. Todo había cambiado de nuevo. Entonces me decía que todo había sido producto del estrés, que era algo normal. Me concentré en que todo había sido producto del agotamiento por no poder dormir bien. Además no creía en eso de la brujería. Qué bueno no haber ido a perder mi dinero en ningún lugar. Había acertado según mis pensamientos en que me estafarían. Nada de esas cosas existían, que no era motivo para alarmarme. De casualidad que en el transcurso de ese tiempo conocí al que hoy es mi nuevo compañero, un hombre joven, trabajador, responsable, además de buen padre para mis hijas. Empezamos a hablar. Él comenzó a contarme cosas de cómo era su vida. Empezamos a salir, a frecuentarnos. Decidimos tener una relación porque nos entendíamos. Era muy amable y cariñoso conmigo. La confianza llegó a un nivel tan grande que le conté toda mi vida, e incluso las cosas raras que habían pasado cuando viví en la otra casa con mis hijas.
Realmente no me miró cuando le estaba contando todo eso, pero incluso se asombró porque él decía que sí creía en la brujería. Entonces me empezó a contar de varios casos que le había tocado ver en su barrio desde niño, personas que les desgraciaban la vida haciéndole trabajos de ese tipo, e incluso en su familia una prima le habían hecho un amarre tratando de someterla, porque un señor estaba muy enamorado de ella, pero era demasiado mayor, así que este fue donde una bruja para hacerle un amarre y que ésta se enamorara de él. Pero afortunadamente para nosotros y para el infortunio de él, era una persona que hablaba demasiado, y en una noche de tragos le dijo a alguien que la prima de mi compañero tenía que ser para él el trabajo que le mandó a hacer. Con lo que no contaba era que el señor que le dijo era amigo de la familia de mi nuevo compañero. Entonces él les dijo lo que estaba pasando, a lo cual pudieron actuar a tiempo para quitarle el amarre y hacerle algunas limpias. Después de todo, el trabajo no era muy fuerte. Después de lo que me contó mi compañero, me dio tanta pena que no me atreví a seguir contando lo que me había pasado hasta ahora. Además, ¿cómo decirle que era esencialmente escéptica? Así que entablamos una relación muy bonita, al punto de que después de casi un año, le dije que lo mejor era que viviéramos juntos. Él ya sabía que tenía 2 niñas, que eran mi adoración. La única condición que tenía de mi relación era que por favor no peleara o tuviera diferencias con ella. Para mi suerte, él y ellas entablaron una bonita amistad de respeto y aprecio. Esto motivó a decirle que se viniera a vivir a mi casa. Fue en ese momento que los problemas se hicieron presentes de nuevo. A eso de unos 2 meses viviendo en la misma casa, empezaron las pesadillas. En ellas soñaba con una mujer vestida de negro casi todo el tiempo. En otras ocasiones había otras personas, pero todas vestían de negro. También veía una estrella, no recuerdo si era de 5 picos o de 6. Además podía verme en el sueño acostada. A la mitad del mismo me despertaba y levantaba gritando que me estaba quemando. Así fueron muchas noches en las que esto era recurrente. También se empezaron a escuchar de nuevo pasos y que arrojaban cosas en la sala o en la cocina. En última instancia, él me preguntó qué realmente era lo que pasaba, a lo que le dije que no sabía. Era lo que yo ya le había dicho. Me dijo que parecía que me habían hecho algún trabajo, así como recordaba cuando era niño, que él conocía de alguien que nos podía ayudar, a lo que yo le dije que realmente no creía mucho, que era mejor que fuéramos a la iglesia, pero mejor esperáramos, de pronto ya dejaba de pasarnos. Una vez estaba bajando las escaleras y sentí que me pusieron las manos atrás. Trataron de arrojarme desde el primer escalón, pero pude sostenerme del pasamano. Pude haber caído al vacío y no estar contándole esto. No podía dormir, sentía mucho dolor. Me levantaban la ropa mientras trataba de dormir. Me rasguñaban, hacían moretones sobre la piel. Cuando dormía despertaba siempre a las 3 de la mañana. Veía cosas extrañas, alguien me atacaba. Sentía que se montaban sobre mí, trataban de ahorcarme, haciendo que faltara la respiración. Asustada pedía ayuda, tratando de impedir que me hicieran daño, y mi pareja pudo ver absolutamente todo esto, que volvía a ocurrir de nuevo. Así que yo, como no quería ir donde alguien que sabía de brujería, me dijo que fuéramos a pedir ayuda a la iglesia. Acudimos a un pastor de una iglesia. Cuando mi esposo y yo fuimos hasta la iglesia, misteriosamente sentí una fuerza que me detenía. No podía entrar, ni siquiera llegar hasta la puerta. Entraba ese desespero y esas ganas de salir corriendo de la iglesia. No daba para quedarme. Sentía una cosa que solamente Dios puede saber describir. Cuando el pastor empezaba a dar la misa, no me quería quedar. Algo me impulsaba a querer salir. Entonces mi compañero, como pudo, me mantenía ahí dándome fuerzas. Da la casualidad de que yo decidí que debía hablar con el pastor que estaba dándome la misa para contarle lo que me estaba sucediendo. Ese día el pastor quiso hacerme una oración, justamente frente a toda la congregación de la iglesia,
Lo que tenía yo ese día se le reveló al pastor, que según cuenta mi compañero, porque yo no me acuerdo casi de lo que pasó, eso le dijo al padre que de él no tenía autoridad para sacarlo de mi cuerpo, que él no era nadie, que se quedaría conmigo, le pertenecía y por eso vivía en mi casa, que conocía la Biblia al derecho y al revés. Se reía de una forma impresionante. Ese día el padre me mandó para donde un exorcista. Me llevaron donde se encontraba él, pero este no dio nada para hacer. El exorcista lo que me dijo fue a mí de que él no podía hacer nada, que me encomendara mucho a Dios, que lo que yo tenía era demasiado fuerte, que orar todos los días para poder soportar el mal. Pero las oraciones se me olvidaban. No podía empezar a hacer el Padre Nuestro porque no recordaba absolutamente una palabra. Mi pareja me reiteró que ya estaba cansada de verme sufrir, así que fuéramos donde una señora de la que me había hablado. Él fue mi bastón, me dio el valor para poder ir, para que me hicieran la vista, ver lo que tenía. Además de ir conmigo, fui con él donde la señora, que para mi sorpresa era la misma que intenté tantas veces y no pude entrar. Pero esta vez debí hacerlo. El corazón me latía a 1000 por hora. Ella me preguntó el nombre. Luego de eso empezó a decirme de que a mí me habían hecho un trabajo de brujería para que todo me fuera mal, que me habían mandado un espíritu para que me dañara. No podía dormir, que yo no podía comer porque perdía el apetito. La señora me dijo todo lo que me estaba pasando. Luego se quedó callada mirándome fijamente para decirme algo espantoso. La persona que te hizo el mal fue su antiguo compañero. Él se siente ofendido porque usted lo dejó. No quiso seguir con él. Él aún sigue enamorado de usted. Prácticamente, él le dañó la vida, porque si no eres para él, no eres para nadie. Prácticamente la señora, sin haberle dicho nada, hizo un recuento de mi vida de ese último año, sobre cómo había soportado tanta maldad. Esto hizo que rompiera en llanto de una forma casi inconsolable. Abrazada a mi pareja, no podía aceptar aún cómo podía haber llegado a tanta maldad. Ni siquiera tuvo piedad de sus propias hijas. Decía, no puedo creer, porque yo nunca pensé que ese señor me iba a hacer eso. En eso mi compañero actual me dice, es bueno que usted crea las cosas. Yo le dije que yo no creía para ese entonces. No creía lo que me estaba pasando con la brujería. Decía que no, que eso eran supersticiones, que a lo mejor me estaba volviendo loca. Entonces la señora me dijo que de eso se trataba el trabajo que me habían hecho. Lo que querían era volverme loca, que el señor quería verme en la calle pidiendo limosna. Muchas cosas me dijo ella, que habían hecho algo con una ropa interior mía, que él se había quedado. Esa misma ropa él había hecho que me hicieran un entierro detrás de la casa donde yo vivía, que él solamente quería ir a hacerme daño. Estaba obsesionado conmigo. Todo eso y muchas cosas más me dijo la señora, que al final me convenció, porque efectivamente tanto sufrimiento no podía ser normal. La señora me dijo que debía empezar a hacer trabajos de limpia conmigo, porque había pasado mucho tiempo y tenía suerte de estar viva. Mi espíritu era muy fuerte y tenía una gran voluntad, así que acepté. Para que empezáramos con las limpias dentro de 2 semanas, ella me decía que era necesario después de esos 15 días, porque aunque había ido, yo aún no creía mucho en lo que tenía. Debía pasar algunas cosas para volver con fe a que me quitaran ese trabajo y empezar a sanar. Después, en el transcurso de esos días, fui llamada por mi jefa a la oficina. En ese entonces me entregaron la carta de despido. Había perdido el empleo. Se argumentaba que hace mucho venía con un desempeño deficiente, que la empresa ya no sería a cargo de mí. Con la liquidación pagué el alquiler y otras cosas que debía, pero eso se acabó muy rápido, en cuestión de días. A partir de ahí no conseguí dinero de ninguna forma. Era mi pareja quien me sostenía. Todas las cosas en casa se dañaban.
La comida se descomponía con facilidad, aún estando guardada en la nevera. Entre todas las cosas que debía pasarme en esos 15 días, hubo una en que estábamos sentados todos en la sala viendo televisión. Entonces me tiraron de las sillas a casi 2 metros de distancia. Sentía que me jalaban del cabello y no me querían soltar. Esa fue una de las experiencias que más temor me dio. Fue a plena luz del día. Mi compañero rápido tomó la Biblia y comenzó a rezar. Yo trataba de hablar, pero no daba, no me salía la voz. Muchas veces en mi casa, dentro de esos 15 días, se repitió algo que había olvidado contarle. También aparecían moscas, gusanos, se levantaba un olor a podrido, a humedad putrefacta. De noche los bombillos se encendían solos, se apagaban, veían sombras, cosas pasar de un lado a otro. Pensé que enloquecería, pero no era así. No me estaba volviendo loca. Al contrario, estaba viendo, estaba siendo consciente de lo que me habían hecho. Que a tal punto muchas veces tuve sueños, pesadillas, viendo lo que me habían hecho, cómo me hacían las cosas, los trabajos de brujería. En esas veces pude ver a mis compañeros fumando tabaco muchas veces. Lo vi haciendo mi trabajo de brujería con la persona que él había buscado para eso. Todo eso que vi en los sueños es una experiencia que jamás voy a olvidar. Algo que me queda guardado en la memoria, que la maldad viene por parte de las personas que uno menos se imagina. Porque yo nunca me imaginé que mis compañeros fueran a hacerme algo así. Cuando volvimos donde la señora, ella se sentó, me preparó una noticia que me dejó helada. Aparte del entierro que habían hecho con prendas, también me habían dado, en una comida, la persona que menos podría esperar, mi propia hermana de sangre. Mi ex le había pagado un dinero para que me diera una comida donde también llevó un trabajo de brujería. Ella aceptó, porque no le era indiferente a él. Además decía que siempre me tuvo envidia por ser alguien que se ganaba las cosas con mucho esfuerzo, haciéndome querer de las personas. Además, el entierro no solo había sido en el lugar donde vivía, también había usado una foto mía, algunas prendas, y las habían llevado al panteón. El espíritu que habían invocado me estaba consumiendo poco a poco. En pocas palabras, me habían colocado un muerto para que me siguiera donde quisiera que yo fuera. Este era el que hacía que muchas veces pensara en matarme, pero que ya no me preocupara, que aunque el daño estaba muy avanzado, todavía podía detenerlo, aunque quedaría con algo de secuela. Me habían fastidiado mucho la parte espiritual. La señora me dijo que no tuviera miedo, que me iba a ayudar. Me dijo que le consiguiera ciertos materiales. Yo se los conseguí. Entonces con ellos empezó a hacerme las limpias. Realmente fue un ángel que apareció en mi vida. He seguido mucho todos los consejos que me ha dado, aunque tuve que dejar de verla por petición de ella misma. Me dijo que debía irme de la ciudad, cambiarme el nombre y hacer de cuenta que estaba muerta. Nadie de la familia debía saber de mí, porque mi compañero sentimental aún sigue buscando ayuda para hacerme trabajos de brujería. Entonces debía pensar que estaba muerta. El brujo que había hecho el primer trabajo había muerto, y por eso había tenido un tiempo en que me estaba recuperando. Luego él se hizo a otras para seguir haciéndome daño, pero ya había hecho tanto mal que a lugares donde iba, la mayoría le dijo que no. Él había abusado de estos saberes, y por respeto a la misma brujería, los brujos grandes se negaban. Aunque consiguió una que otra vez quien le siguiera su juego, de todas formas, siempre pagaba mucho dinero. Él todavía no ha parado. Él sigue haciéndome trabajos de magia negra. Aún siento, pero no es mucho lo que puedo sentir todavía. Siento los mismos dolores de cabeza, cansancio. Todas las cosas que yo intento hacer no salen en su mayoría. Incluso también a mi compañero le mandó a hacer un trabajo de brujería para que no consiguiera empleo, para que le fuera mal, para que no consiguiera ni para comer. Y muchas veces nosotros nos acostamos sin comer. Lo que tenemos se lo damos a las niñas.
porque debido a todos los trabajos que este señor nos mandaba hacer, no conseguíamos nada. Muchas veces nos tocó pasar situaciones económicas súper difíciles, cosas que no le deseo a nadie. Entendí que la brujería sí existe, de que ese es un trabajo que la verdad una persona cuando se lo toma en serio, puede causar muchas veces la muerte, porque estuve a punto de morirme. Él nunca se va a cansar de hacerme daño, o al menos eso es lo que piensa. A pesar de que me han hecho trabajos de limpia, baños con hierba, creo en los santos, en Dios, la Virgen, creo en todo lo que me ha ayudado. Este señor nunca me ha dejado a mí tranquila, y al contrario, con el pasar de los años, mi cuerpo ha reflejado todas las marcas de lo que él me ha hecho. Mi cuerpo lo dice todo, todas las cosas que este señor me ha hecho. Por eso, amigos, les digo que la brujería existe. Lo digo yo que estoy viviendo esto en carne propia, porque mi compañero, mi ex compañero, cree que debido a todos los trabajos que me ha hecho ya debía estar muerta. Él todavía me busca, porque eso es lo que me saben decir a mí las personas que tienen conocimiento. Sigue haciendo, por eso en ocasiones me sigue cayendo el cabello. Todavía amanezco rasguñada, golpeada y adolorida del cuerpo. Todavía me cuesta dormir, me cuesta muchas cosas. Me aferro mucho a Dios, a que se apiade de mí. Y también me aferro a mi compañero porque él me ayuda bastante. Si no, creo que ya yo estaría muerta. Bueno, señor Trovit, esta es la triste historia de mi vida, pero es la realidad. La brujería es así. Yo tengo fe en Dios de que voy a salir de esta y que todos estos trabajos que alguna vez me han hecho ya se terminarán. Doy gracias a la señora de las limpias, porque gracias a ella estoy viva y sé que puedo seguir luchando. Hace poco, Liliana se comunicó conmigo diciéndome que le está yendo mejor. Su compañero sentimental ha estado apoyándola mucho. Desea que nunca ninguno de los que escuche este relato pase por esta situación. Que Dios los bendiga y los proteja de todo mal. Trovadores, hemos llegado al final de este relato. Quisiera pedirles que por favor le den su manita arriba y dejen un comentario explicando qué tal te pareció esta historia de brujería y todas las adversidades por las que ha pasado Liliana. También sería de mucha ayuda que compartas el video en tus redes sociales o con un amigo. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Confesión, escrito por Ale Morales Gómez. En aquel entonces, al pequeño poblado no se sabía de algún caso de brujería confirmado. Aún así, el viejo sacerdote llamaba desde su púlpito a sus feligreses a denunciar cualquier caso del mismo. Decía también que aunque las brujas tenían pacto con el demonio, ni este ni ellas tenían tanto poder, así que las debían combatir protegidos por su fe. Esto era lo que decía de puertas para afuera, pero quienes en realidad lo conocían sabían del temor que le tenía a las brujas, también a la noche y al mismo demonio. Una noche, cuando ya estaba cerrada la iglesia, el viejo sacerdote rezaba hincado a un Cristo. El clima se hizo frío, un viento helado llenó la iglesia. El sacerdote se puso de pie, sintió un miedo inexplicable. Se santiguó varias veces, buscando protegerse de un enemigo que no podía ver. No sabe de dónde apareció, ya que todo estaba cerrado. Vio una mujer caminando, más que caminar levitaba. No pudo ver sus pies, así que parecía volar. Atribuyó esto a una ilusión óptica, ya que el largo vestido no dejaba ver sus pies. El sacerdote sabía quién era, pero nunca antes la vio en la iglesia. Esta sonreía, una sonrisa que llenaba de miedo al viejo sacerdote. Le dijo a este que quería confesar. No dijo confesarse, dijo confesar. El sacerdote con su mano le señaló el confesionario
pero esta no dio un paso, así que el sacerdote entendió que debía hacerlo ahí de pie. Esperó que ella se arrodillara, pero tampoco lo hizo. «Dime, hija», preguntó él. Ella volvió a sonreír, haciendo que él sintiera frío en su alma. «Soy una bruja», dijo sin más. Este quiso decir algo, pero sus miedos no lo dejaban articular palabra. Por fin pudo hablar y le preguntó por qué le contaba aquello. Esta le respondió que porque así sería el único su aliado y confidente, porque no podría delatarla, porque aquello era secreto de confesión. Este derramó una lágrima mientras ella abandonaba la iglesia. El sacerdote, en su impotencia de no poder decir esto, lo escribió en una hoja y lo guardó en su diario. Quería que algún día alguien lo encontrara y juzgara a aquella mujer. El viejo sacerdote murió con su secreto. Cuando el sacristán fue a organizar la habitación para el nuevo sacerdote, encontró aquella nota que no tenía ningún nombre, pero las referencias daban exactamente con quién era la mujer. El sacerdote no llegaría hasta el día siguiente, pero este decidió entregarle la carta y decirle quién era la mujer. Para aquel momento ya se sabía varias mujeres que eran brujas en la región, así que dejó la carta en el escritorio y se fue a casa. Se dice que esa noche, esto es más parte de la especulación porque nadie lo vio, el sacristán iba llegando a casa cuando se encontró a esa mujer, la bruja, sonriente como siempre. A él se le heló la sangre, no sabía por qué, pero esta no venía a nada bueno. Se dice que le permitió vivir para que viera su poder, pero lo que impediría contarlo. Al día siguiente lo encontraron tirado al lado de un árbol. Estaba vivo, pero había perdido la voz y el movimiento en su cuerpo. Se podría decir que era un vegetal, pero consciente de todo. Cuando el nuevo sacerdote recibió el cargo, vio la carta, pero para él no hacía referencia a nadie, simplemente a una bruja de la región. Como este apenas llegaba, no tenía el por qué saber de la mujer y sus referencias. La carta pasó a los archivos de la iglesia. Años después, una mujer que trabajaba allí limpiando pudo ver esa carta y supo de quién hablaba la misma, pero guardó el secreto. Era su propia abuela, la misma que murió de vieja en su propio lecho, porque se cree que las verdaderas brujas tenían tanto poder que nunca llegaron a ser juzgadas. Mi pequeña Ángela, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Esto que te contaré a continuación, quizás a muchos les parezca mentira o incluso fantasioso. A otros tantos les dará repulsión el solo hecho de leerlo o escucharlo. Pero solo yo, que lo viví, te puedo asegurar que es verdad. Hace 5 años me había separado de mi esposo por violencia doméstica. Así que un día, harta de toda esa vida de maltratos, decidí empezar una nueva vida al lado de mi pequeña hija Ángela. Un día, al pasar por Ángela a la escuela, conocí a Víctor mientras esperábamos a nuestros hijos. Para mi sorpresa, resultó ser el papá de uno de los compañeros de mi niña. Ese día realmente no tenía que volver al trabajo porque comenzaban mis vacaciones, motivo por el cual acepté ir a comer con Víctor y los niños. Todo pasó tan rápido que no me di cuenta en qué momento nos habíamos enamorado. Víctor se había divorciado por los celos enfermizos de su mujer y su madre, porque ambas hacían hasta lo imposible por controlarlo todo el tiempo. Así que por eso habíamos mantenido nuestra relación en secreto. Hasta que un día, cansados de escondernos, Víctor decidió presentarme con su madre, y ahí fue cuando comenzó toda esta maldita pesadilla. Pues al llegar a su casa, me advirtió que su madre era un tanto especial, que no tomara muy personal los comentarios que hiciera, pues aún seguía en contacto con su exmujer. Le dije que no se preocupara, que yo haría todo lo posible para tratar de agradarla. Él me besó la frente y me invitó a pasar. Y al verme, lo primero que me dijo la señora fue lo siguiente:
Pero Víctor, ¿cómo te atreves a llegar con esta mujerzuela, sabiendo que en cualquier momento puede llegar tu esposa? Mamá, por Dios, dijiste que te comportarías. Lo siento, hijo, pero es que esperaba algo mejor dicho, menos corriente, decía mientras me miraba de arriba abajo con un gran gesto de desaprobación. Víctor, bastante molesto, me pidió que nos marcháramos, y justo cuando estábamos por irnos, llegó la exesposa de Víctor con sus hijos, motivo por el cual tuvimos que quedarnos y aguantar todas las comparaciones que hacía entre ella y yo. Recuerdo bien que le daba gracias a Dios por haber dejado a Ángela en casa. Víctor y su madre discutían cuando la E se acercó a mí. Creí que me golpearía, pero en vez de eso, esta comenzó a acariciarme el cabello, cosa que me extrañó bastante, pero no dije nada. Al día siguiente que me arreglaba para irme a trabajar, pude notar que comenzaba a caerse mi cabello, muchísimo más de lo habitual. Llegué a tal punto que tenía que usar peluca porque era demasiado evidente mi calvicie. Víctor me propuso matrimonio después de enterarse de que estaba embarazada, y para colmo, ni ese día pudieron dejarme en paz, pues se la pasaron hablando pestes de mí con la mayoría de los invitados. Y olvidaba decirte, también tuve el descaro de asistir con la ex de Víctor. Un día mi hija comenzó a enfermar de gravedad, pues tenía fuertes dolores de estómago seguido de fiebres tan altas que la llevaban a las alucinaciones. Estuvo con los mejores especialistas, pero nadie podía darnos un diagnóstico. Y solo mirábamos cómo es que crecía su estómago sin razón aparente. Estaba volviéndome loca entre el embarazo, la enfermedad de mi hija y la loca de mi suegra. Cierto día escuché discutir a la mamá y a la ex de Víctor. Esta le reclamaba que una cosa era meterse conmigo y otra muy diferente, dañar a los niños. Pero no le tomé mucha importancia, pues creí que el cansancio me hacía escuchar cosas de más. Recuerdo que ese día en medio de la noche, mi hija se despertó llorando, argumentando que no soportaba el dolor en su estómago. Víctor trató de cargarla para llevarla al hospital, pero al quitarle las cobijas quedamos horrorizados, pues su vientre estaba tan abultado que temíamos que se le fuera a estallar. Me gritó que llamara a una ambulancia de inmediato y la madre de Víctor no hacía nada por ayudarnos. Ella se limitó a quedarse parada en la puerta de la habitación de mi hija con una enorme sonrisa que no hacía el esfuerzo para disimular. Trasladaron a mi hija al hospital más cercano, pues en el camino comenzó a vomitar una cantidad impresionante de sangre con un olor bastante nauseabundo. Al llegar al hospital comenzaron a evaluarla y casi de inmediato me pidieron que firmara una autorización para someterla a cirugía. Estaba tan nerviosa que me fue imposible firmar, así que Víctor tuvo que hacerlo. A los pocos minutos salieron los médicos bastante palidecidos y pidieron hablar con Víctor, pues le darían la peor noticia de mi vida. Mi preciosa hija había muerto. No, doctor, gritaba Víctor mientras se dejaba caer al suelo. Tiene que ser fuerte, señor. Trataban de consolarlo los médicos y enfermeras. ¿Cómo voy a decirle a mi esposa que su hija ha muerto? Eso es precisamente lo que no queremos que le diga. Pero qué demonios, doctor. ¿Cómo se lo voy a ocultar? Ella jamás me lo perdonaría. Mire, señor, encontramos la razón por la cual murió la niña, pero es imposible lo que pasó con ella. Así que hemos llamado a un especialista de la Ciudad de México, que es el que le practicará la autopsia, y al terminar le daremos los resultados. Así que esa es su única opción, o a menos que quiera que llamemos a la policía. ¿A la policía? ¿Pero por qué, doctor? La verdad estoy muy confundido. Ahora te mostraré por qué, dijo dirigiéndolo hasta el quirófano donde estaba mi hija. ¿Pero qué demonios es esto?, gritó al ver cómo el cuerpo de mi hija brotaban infinidad de gusanos.
Ahora entiende por qué debemos llamar al especialista. Al salir, Víctor estaba en shock y yo, bastante preocupada, me acerqué a ver qué era lo que estaba pasando. No pudo más y rompió en llanto cuando comenzó a contarme todo. Lo siento, mi amor, Ángela está muerta, pero no podremos llevárnosla, pues el doctor dice que aún hay que hacerle varios estudios. ¿Y para qué si mi bebé ha muerto? Eso debieron hacer cuando estaba viva, cuando le suplicaba que encontraran la cura para sus malestares. Le gritaba llena de rabia. Mi amor, pero no es culpa de los doctores. Ah, no. Entonces, ¿de quién es culpa, Víctor? Mi amor, a Ángela se la estaban comiendo millones de gusanos diminutos, dijo Víctor. Al escuchar aquello, sentía morirme en vida, y es que no imagino los fuertes dolores que pudo haber sentido al ser comida poco a poco por millones de esos malditos gusanos. Y es que jamás se dieron cuenta los doctores, incluso le hicieron cultivo de heces y estaba todo completamente normal. No fue hasta que comenzaron con la cirugía y al hacerle a esta la primera incisión que comenzaron a brotar miles de gusanos, haciendo que ésta cayera rápidamente en paro y perdiera la vida, sin que alguno de los presentes pudiera hacer algo para evitarlo. Nos entregaron el cuerpo 2 días después y solo nos dijeron que era médicamente imposible lo que había sucedido con mi hija, pues al tratar de examinar los gusanos, estos se secaban sin motivo alguno, y solo nos aconsejaron acercarnos a Dios. En todo ese tiempo jamás se acercó a ofrecernos su ayuda a la mamá de Víctor, y no es que la necesitara mucho, pero al menos esperaba que lo hiciera por empatía. Cuando trasladaron el cuerpo de mi hija a la funeraria, me encontraba un poco más tranquila, pues a pesar de que me dolía en el alma, me reconfortaba saber que su sufrimiento había terminado. En algún momento del funeral se acercó la exmujer de Víctor y me dijo: siento profundamente lo de tu hija, porque aunque tú y yo nunca nos hemos llevado bien, soy madre y me moriría si algo así le pasara a alguno de mis hijos. Mira, toma esto y vete lo más lejos posible de la mamá de Víctor. Empieza una nueva vida con ese bebé que llevas dentro. Esa maldita mujer es el mismo diablo y ella es la culpable de la muerte de tu hija. ¿Sabes? Yo también migré lejos de aquí, solo que no podía marcharme sin advertírtelo antes, y no permitas que tu nuevo hijo termine como Ángela. Al verla marcharse me ganó la curiosidad y abrí el sobre que me había dado. Tenía una fuerte cantidad de dinero en efectivo y un cheque al portador por la cantidad de 200,000 pesos. No podía creer el por qué me había dicho todo eso y por qué me había dado ese dinero que rápidamente guardé al ver que había entrado a la sala de velación la madre de Víctor. Jamás se acercó a darme el pésame. Ella solo se paseaba por la sala saludando a los asistentes, cual si fuera una fiesta. No dije nada y me tragué mi coraje, pues aún debía descubrir si lo que me había dicho era cierto. Al terminar el funeral, mi suegra estaba bastante desesperada buscando a Mariana, la ex de Víctor. Incluso lo obligó a que la acompañara a su casa, pues era demasiado extraño que se desapareciera durante varias horas. Mi esposo trataba de disculparse conmigo por tener que dejarme en ese momento, pero que debía entender que también era su madre y tenía que cuidar de ella. Le dije que no se preocupara y que se fuera, que yo estaría bien. Y después de marcharse traté de abrir la puerta del cuarto de mi suegra, pero esa maldita le había echado llave, pues era demasiado precavida. Me di la vuelta para marcharme a mi habitación cuando pude escuchar claramente cómo quitaban el seguro desde adentro, así que decidí a desenmascarar a esa vieja. Entré sin perder tiempo. No puedo describirte el miedo y el asco que sentí al entrar a aquella habitación, pues había un olor bastante fuerte a putrefacción. Traté de encontrar de dónde era que venía ese nauseabundo olor, y no fue hasta que abrí la puerta de su closet que pude entender lo que me había dicho Mariana y el por qué me había dado aquel dinero. Pues estaba la foto de mi hija Ángela en una especie de altar lleno de veladoras negras
y un trozo de carne, el cual se encontraba en aparente grado de putrefacción, pues había un hervidero de gusanos iguales a los que le habían encontrado a mi hija. Pero lo más curioso era que solo permanecían en la carne y no había ninguno regado por otro lugar. Quise tomar aquello y destruirlo, pero me delataría de inmediato. Seguí buscando entre los varios altares que tenía en su cuarto y en uno de los rincones estaba la foto de Mariana con sus 2 hijos. Ese altar era algo peculiar, pues estaba adornado con fruta, flores y una piedra que tenía ojos y boca pintada, con lo que yo supuse era sangre o alguna pintura muy similar a ella. Debajo de la mesa de noche estaba una foto mía de cuando tenía 6 meses de embarazo y estaba adornada por 7 alfileres en mi panza, y una especie de muñeca hecha con mi propia ropa simulando también estar embarazada. Pero lo que me dio tremendo asco fue ver cómo entre las piernas de la muñeca salía una especie de tripa de algún animal, pues comenzaba a despedir un olor bastante fuerte. No podía creer lo que estaba viendo. Me senté por un par de segundos en la cama, cuando veo que debajo de una de las almohadas había una foto de Víctor con los ojos totalmente rayados, con el nombre de su madre y varias fotos de ellas pegadas alrededor. No pude más y salí corriendo sin detenerme a cerrar la puerta. Agarré una maleta y comencé a empacar mis cosas a toda prisa. Pero justo en ese preciso instante comenzaron a darme las contracciones. No podía ser posible que me estuviera pasando eso. Traté de caminar hacia la puerta, pero los dolores cada vez eran más fuertes. En ese momento perdí el conocimiento. Pero saben, recuerdo bien que antes de quedar inconsciente, pude ver a mi hija parada frente a mí. Al volver en sí, estaba en el hospital. Me habían hecho una cesárea de emergencia. Me explicaba la enfermera que se encontraba aplicándome medicamento cuando desperté. «Tienes una hija muy valiente», me dijo la enfermera sonriendo. «¿A qué se refiere con eso?», le pregunté un tanto confundida. «De no haber sido por tu hija que llamó a la ambulancia, tu bebé hubiera muerto, debido a que tenía el cordón umbilical enredado en el cuello». No podía creer lo que escuchaba realmente. Ángel estaba cuidando de mí. A los pocos minutos llegó Víctor y su madre al preguntarme por el bebé. Le dije que la tenían en la incubadora y que no podríamos verla hasta mañana. La señora salió algo molesta y dijo que se iría a descansar a su casa. Entonces tuvimos tiempo de hablar mi esposo y yo. Le conté todo lo que había encontrado. Pero él se negó a creerme y dijo que lo había imaginado por la anestesia. Que me dejara de cosas porque su mamá en estos momentos necesitaba de mucho apoyo y comprensión, pues estaba bastante afectada por la partida de Mariana y sus nietos, que debería ser un poquito más comprensible porque su madre no la estaba pasando nada bien. Te juro que en ese momento quería golpearlo, pues me hablaba de darle comprensión a la mujer que había acabado con la vida de mi hija. Víctor me dijo que iría a casa a descansar un rato y vería si no necesitaba algo su madre, que al día siguiente regresaría por mí para irnos a casa. Pero no lo podía permitir. Tenía que escapar del hospital porque de lo contrario sería imposible salir de esa casa. Gracias a Dios, tuve una excelente idea y le dije a Víctor que no se preocupara, que se fuera a descansar con su madre, que ella lo necesitaba más que yo. Pues ella se encontraba sola en casa y a mí no me darían de alta hasta el día siguiente, ya por la tarde. Él me dio un beso en la frente y se marchó. Aún estaba bastante dolorida por la cesárea, así que se me dificultaba bastante ponerme de pie. Cuando entró la enfermera para avisarme que mi hija había traído la maleta del bebé, y al abrirla estaba exactamente lo que yo misma había puesto en ella días atrás. Solo había algo que no me esperaba. Dentro de una de las prendas del bebé se encontraba el sobre que Mariana me había dado en el funeral. Ahí me di cuenta de que mi niña seguía cuidándonos. A la mañana siguiente me dieron de alta pasada las 10 de la mañana. Tomé a mi bebé y nos fuimos de ahí.
Renté un cuarto de hotel y le pedí a una de mis primas que me fuera a buscar porque necesitaba bastante ayuda. No se imaginan la mejoría que tuve en tan poco tiempo, pues desaparecieron los fuertes dolores de estómago. Mi cabello comenzó a crecer nuevamente. Un día que tuve que salir al centro comercial, me encontré con Mariana, que al verme corrió y me abrazó. Le correspondí de igual manera, ya que si no fuera por ella, no hubiera tenido la oportunidad de escaparme de ellos. Me invitó a tomar un café y ahí fue que me contó qué había pasado con Víctor y su madre. Fue bastante triste enterarme de que toda la maldad que hizo su madre terminó pagándola a su hijo. Pues después de que te marchara, dijo refiriéndose a mí, Víctor cayó en una terrible depresión y decía ver a tu hija deambular por la casa. Fue tanta su locura que terminó por suicidarse frente a su madre, cortándose la garganta. Por otra parte, su madre comenzó a enfermar misteriosamente, pues aunque era sometida a un sinfín de estudios, nunca pudieron dar con su malestar. La gente que vivía a su alrededor decía que podían escuchar los gritos de aquella desafortunada mujer, y al pasar por su casa en las noches, podían ver a Víctor parado en la ventana acompañado de una pequeña niña. Al morir, la mujer fue llevada a la fosa común, ya que nadie fue a reclamar su cuerpo. Según dicen, un sobrino de ella llegó a reclamar la casa y después de tirar todo lo que se encontraba en la casa, Víctor y la niña dejaron de verse, pues ahora son locales comerciales y no se ha sabido que los inquilinos tengan queja alguna. Brujería, escrito por Anaí Veloz. Historias macabras para no dormir. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguela. Vi morir a mi padre debido a un infarto respiratorio. Y es que todo fue tan rápido y tan extraño que sentí que se fue sin decirme lo que en verdad pasaba con él. Te cuento cómo es que comenzó todo. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años y quedé al cuidado de mi abuela María y mi padre. Cierto día llegó una mujer a la casa llamada Antonia en busca de trabajo. Mi abuela se negó de inmediato, pero mi padre dijo que hacía falta quien nos ayudara con los quehaceres domésticos y la contrató de inmediato, sin imaginar que esa maldita mujer acabaría por destruirnos la vida. A los pocos días de haber llegado Antonia a la casa, mi padre comenzó a tener comportamientos demasiado extraños, pues se comportaba bastante cariñoso con la tipa esa, y a mi abuela y a mí nos dejaba de lado, a tal punto que nos obligaba a servirle la comida y a lavarle sus ropas, argumentando que era lo menos que podíamos hacer por ella, por encargarse de la casa. Cierto día tuve la primera de tantas discusiones con Antonia, pues la muy confianzuda quitó las fotos de mi madre y puso unas de ellas en su lugar. Llena de rabia, le dije que estaba despedida. Ella me miró y me dijo que sería mejor que me acostumbrara, porque en poco tiempo sería la señora de la casa y por consiguiente mi mamá. Al escuchar la puerta corrí a encontrar a mi padre y a mi abuela que habían ido al mercado a comprar la despensa. Y estos al verme en tan mal estado me preguntaron preocupados qué era lo que había sucedido. Le dije entre llantos que esa mujer se había deshecho de las fotos de mi madre y quería que se fuera de la casa. Mi abuela estuvo de acuerdo conmigo, pero mi padre se rehusaba a hacerlo. Estábamos en eso cuando entra Antonia con el vestido rasgado y algunos golpes en la cara, acusándome de haberla atacado. Mi padre, bastante avergonzado, se disculpó por mi comportamiento y la llevó hacia el closet de mamá para que escogiera algún vestido de ella. La mujer nos miró y sonrió, y mi abuela y yo nos quedamos llenas de coraje. Así pasaron los días hasta que mi padre nos dio la noticia que se casaría con Antonia. Mi abuela le dijo que si lo hacía se olvidaría de que tenía madre, pero a él poco le importó, pues la boda se hizo a la semana siguiente. Al no asistir a la boda, decidimos meternos al cuarto de Antonia, porque mi abuela estaba segura de que algo raro pasaba, y no se equivocó, pues luego, al entrar nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. Había un olor bastante nauseabundo, y en uno de los rincones de la habitación había una vela que tenía la forma de dos personas abrazándose de color rojo, y estaba untada con lo que parecía ser una especie de miel. También estaba la foto de papá y la foto de Antonia clavadas con un alfiler. Quise agarrarla,
pero mi abuela me dio tremendo manazo que no tuve más remedio que quedarme quieta. Seguimos buscando y al abrir uno de sus cajones encontramos ropa interior de mi padre y lo que parecía ser una bola de vellos púbicos amarrados con un listón rojo y una pequeña oración de ven a mí. ¡Vieja maldita!, gritó mi abuela enfurecida. Pero mañana se va a enterar mi hijo, ya lo verás. Estábamos por irnos cuando nos llamó bastante la atención un pequeño pedazo de tela que salía debajo de la cama. Aparte de bruja, ratera. ¿Pero de qué hablas, abuela? Esa es mi blusa, hija. Y al jalarla, se llevó la sorpresa de su vida, pues era una muñeca hecha de su blusa y tenía una foto de la abuela amarrada con un delgado listón negro. También tenía 4 alfileres clavados alrededor del estómago. Quizás esto explique los dolores tan fuertes que tengo por las noches, hija. Ay, abuelita, ¿y desde cuándo te duele? Desde que esa mujer llegó a esta casa, mi hijo ya no es el mismo. A ver, hija, asómate bajo la cama a ver qué más encuentras. Así lo hice, y al aluzarme con mi celular, no pude evitar soltar tremendo grito de espanto al ver al gatito que me había regalado mi abuela 3 días atrás, metido en frasco de mayonesa, lleno de un líquido amarillo muy parecido a la orina. Basta, larguémonos de aquí, hijita. Espera, abuela, creo que alcanzo a ver algo más. Saqué un pequeño bulto que desprendía un olor bastante asqueroso. Comenzamos a destaparlo con mucho cuidado sin imaginarnos la terrible y grotesca sorpresa que nos llevaríamos al destapar eso. Pues estaba una enorme rata abierta exactamente por el medio, y justamente en medio del estómago del animal, fotos de mi abuela amarradas con los intestinos de la infortunada rata. No pude evitarlo, salí corriendo tratando de contener el vómito. A los pocos segundos salió mi abuela también con algunas de las cosas que habíamos encontrado. Le pregunté que si se las daría a papá, pero ella lo negó. Dijo que se los llevaría a don Cipriano, que él sabría muy bien qué hacer con eso. Yo nunca supe de la existencia de don Cipriano hasta ese día, y me quedé bastante sorprendida al saber cómo es que el señor conocía a mi abuela y el por qué le tenía tanta fe. Llegamos a una casa bastante humilde. Al ver a mi abuela, don Cipriano se alegró bastante, pues tenía varios años de no verse. Este nos invitó a pasar, y al entrar pude percibir de inmediato un fuerte olor a hierbas que provocó que comenzara a estornudar sin parar, pues conforme avanzábamos, el olor se intensificaba más. Nos llevó a un pequeño cuartito donde tenía un sinfín de pequeños altares, y al encender una de las enormes veladoras de las que tenía ahí, inmediatamente comenzó a despedir un olor bastante fétido, casi imposible de aguantar. A lo que don Cipriano exclamó: «Una de ustedes dos se encuentra bastante mal». Comenzó a hacer un gran círculo en el suelo y dijo que teníamos que entrar ahí para ver quién tenía el mal. Así que mi abuela sugirió que yo entrara primero, y después de untarme con aceite, hierbas y varios huevos, le comentó a mi abuela que me podía curar. Que no sería fácil, pero con mucha fe y constancia estaría bien. «Es tu turno», le dijo a mi abuela. Y al ingresar don Cipriano comenzó a llorar. «Lo siento, mi señora», decía, «por ti no puedo hacer nada». «¿Qué es lo que tiene mi abuelita?», le decía llorando. «Ay, hijita, a tu abuelita la han enfermado de gravedad, pero no te preocupes, no podré salvar su cuerpo, pero sí salvaré su alma. Para que quien le haya hecho esto tenga una enorme deuda con el demonio a quien se lo ofrendó». Mi abuela trató de consolarnos diciendo que ella ya estaba bastante vieja y cansada, que no nos preocupáramos por ella, que don Cipriano solo se ocupará de ponerme a salvo. Así que sacó todo lo que nos habíamos traído del cuarto de Antonia y se lo entregó a don Cipriano. Al verlo dijo que la esposa de mi papá quería que nuestra muerte fuera lenta y dolorosa, y según tenía ofrendada el alma de mi abuela. «¿Cuánto tiempo me queda, Cipriano?», preguntó mi abuela. «No más de un mes. El mal que traes te ha podrido por dentro casi en tu totalidad. Eso ya no importa ahora. Lo importante es que salves a mi nieta y me prometas que siempre la cuidarás de esa mujer». «Te lo prometo, mi señora, y este indio te guiará en tu camino hacia la luz». Mi abuela abrazó a don Cipriano y nos fuimos del lugar.
Yo le pedí que fuéramos al médico, que no podía creer en las palabras de ese viejo loco. Fue tanta mi insistencia que accedió diciendo que al día siguiente iríamos a ver al doctor. Al llegar a casa, nos sorprendió ver que estaban mi padre y Antonia. Mi abuela le preguntó qué había pasado con la celebración de la boda, a lo que mi padre respondió algo desanimado que Antonia había comenzado a sentirse mal. Y cómo no, pues don Cipriano había comenzado a deshacer todos sus trabajos que había hecho en contra de nosotras, y esta no dejaba de vomitar frente a los invitados. La boda tuvo que cancelarse, pues esta en plena fiesta comenzaba a vomitar alfileres y bolas de cabello, dejando un olor bastante desagradable, que hizo que varios de los invitados se fueran del lugar. «Maldita, arruinaste mi boda», dijo Antonia al ver a mi abuela. «¿Pero qué te pasa? ¿Has enloquecido?», repuso mi abuela. «No te hagas pendeja, maldita vieja. Tú arruinaste todo, pero te va a pesar, repetía una y otra vez Antonia. «Papá, ¿que no le vas a decir nada? ¿Por qué permites que le hable así a la abuela?». Pero mi padre solo se quedó mirando cómo insultaba a la abuela. Estaba más que comprobado. Papá prefería a Antonia antes que a mí o a la abuela. Al día siguiente nos fuimos al médico sin avisarle a papá. Sometieron a mi abuela a un sinfín de estudios. Al terminar, mis temores se volvieron realidad, pues al entregarnos los resultados ya no había duda alguna. Mi abuela fue diagnosticada con cáncer terminal. Lamentablemente estaba totalmente invadida y no había nada que hacer, pues estaba desahuciada y no le daba más de un mes de vida. «Te lo dije, hijita. Cipriano no se equivoca». «Ay, abuelita, ¿qué voy a hacer sin ti? Esa mujer va a acabar conmigo también». «No te preocupes, que ya me he encargado de eso». «¿Pero cómo?». «Ya lo verás cuando lleguemos a casa». Cuando regresamos a casa, mi padre y Antonia estaban demasiado molestos, porque nos habíamos ausentado toda la mañana y habíamos dejado a Antonia sin desayuno. Y es que le parecerá gracioso, pero prácticamente mi abuela y yo terminamos sirviéndole a Antonia. «Pero por Dios, mamá, ¿dónde se han metido todo el día? Antonia está furiosa y esta vez no puedo defenderla», le dijo mi padre molesto. «Ay, hijo, hace mucho tiempo que tú has olvidado que tienes hija y madre. Ahora solo velas por el bienestar de tu mujer, pero no te preocupes, eso pronto terminará. Mejor ve y llama a tu esposa, que tengo que hablar con ustedes». Y así lo hizo mi padre. Fue por su desquiciada mujer, que llegó hecha una fiera, pero pronto cambiaría su actitud al escuchar las palabras de mi abuela. «Hijo, me ausenté porque tuve que ir al médico y lamentablemente no tengo buenas noticias». «Ay, vieja quejumbrosa, siempre quejándose de todo. No la escuches, amor, que eso es puro chantaje», gritaba Antonia. Esas palabras me dolían en el alma, pues ahora veía a mi abuelita tan débil e indefensa, pero nadie estábamos preparados para lo que iba a suceder. «Espera un momento, Antonia. Déjame terminar, por favor. Me han diagnosticado cáncer terminal». Al escuchar aquellas palabras, Antonia no pudo disimular una gran sonrisa, pero mi abuela prosiguió. «No me dan mucho tiempo de vida, así que solo te pido una cosa para que sigas al frente de mis finanzas. Que dejes que tu hija se vaya a vivir con una persona de mi confianza, ya que al estar tú recién casado, lo correcto es que te encargues ahora de tu mujer». «Mamá, pero ¿cómo demonios me pides eso? Es mi hija y es lo único que me quedará cuando tú mueras». «Lo siento, hijo. Esa es mi única petición». En ese momento Antonia sacó algo de su bolsa y frente a todos juntó algo en su lengua, para después besar a mi padre, y ésta volvió a preguntarle: «¿No crees, amor, que tu mami tiene razón? Es mejor que la pequeña se vaya. Nosotros aún somos jóvenes y estamos empezando. Aparte, es voluntad de ella». «Tienes razón», contestó mi padre bastante frío. «Vamos a escoger el ataúd que prefieras, mamá». «Claro, hijo, pero antes puedes firmarme la custodia de tu hija». Mi padre sacó un bolígrafo y justo cuando iba a firmar le grité: «Papá, ¿ni siquiera te vas a tomar la molestia de saber con quién miré? Antonia cree que es lo mejor, y si ella está de acuerdo, ¿por qué yo no habría de estarlo?». Así que firmó los papeles y mi abuelo los metió en su bolso de inmediato. «Bueno, vayan a escoger ese ataúd, que sea el más cómodo, mi amor.
porque mi suegrita pasará mucho tiempo ahí y no queremos que se sienta incómoda, ¿verdad? Mientras tanto yo buscaré un lugar para irnos de viaje, para pasar el luto, dijo Antonia. Procura que no sea uno muy costoso, Antonia, repuso mi abuela. Ay, suegrita, yo queriendo que tenga la mejor caja y usted de tacaña. Allá donde va, no va a necesitar dinero. No, Antonia, te lo digo como consejo. Contrata algo que puedas pagar tú, con tu dinero, pues mi hijo acaba de renunciar a la parte de su herencia y ha cedido toda a su hija. ¡Maldita vieja!, gritaba Antonia enfurecida, pero mi abuela había sido muy inteligente engañando a Antonia. Ese mismo día nos fuimos a vivir a casa de don Cipriano, donde mi abuelita pasó sus últimos días. El día del funeral llegó, y al llegar mi padre y Antonia todos pudimos notar que ambos se veían bastante mal. Pero eso no logró cambiar la actitud de aquella mujer, pues aún en el velorio trataba mal a mi padre. Ella intentó varias veces acercarse a mí, pero el amuleto que me había hecho don Cipriano no se lo permitía, así que se limitaba a hacerme señas obscenas desde lejos, y yo la verdad estaba demasiado triste para prestarle atención. Un día en la noche escuché a don Cipriano hablar, y al levantarme a ver qué era lo que pasaba, me llevé la sorpresa de mi vida, pues al asomarme al pequeño cuartito donde nos había atendido días atrás, pude verlo platicando con mi abuelita, pero ella parecía estar hecha de humo. Al percatarse de mi presencia, rápidamente desapareció, y don Cipriano me llamó. «Pasa, niña, no te quedes ahí afuera». Yo entré algo avergonzada por haber sido descubierta, pero también estaba bastante temerosa después de lo que había visto. «Mi niña, tienes que ser fuerte. Tu abuela ha venido a avisarme que tu padre ha muerto». «¿Qué?», le dije bastante confundida. «Calma, mi niña. Ahora tu padre tendrá la tranquilidad que hacía tiempo esa mujer le robó. Él ya está con tu madre y tu abuela. No tienes de qué preocuparte, pero ahora es momento que nos encarguemos de esa mujer». Yo lo miraba sin poder decir una palabra, pues eran bastantes emociones en un solo rato. Don Cipriano se puso de pie y sacó de un cajón todas las cosas que habíamos encontrado en el cuarto de Antonia y dijo que era hora de ponernos a trabajar. Me untó un líquido verde en las manos y les parecerá mentira, pero la rata aún se encontraba en perfecto estado, como si ese día lo hubiéramos encontrado. Así que comenzó por sacar la foto de mi abuela y puso una de Antonia en su lugar. «¿Pero qué hace, don Cipriano?», le dije intentando no vomitar al ver que agarraba los intestinos de aquel animal. «Mira, niña, nosotros no buscamos hacerle mal a nadie. Simplemente estamos regresando lo que no nos pertenece. Y esto no le pertenece a tu abuela, ¿o sí?». «No, don Cipriano». «Entonces déjate de cosas y sigamos». Así lo hizo con cada una de las cosas. Tomó las velas que tenía la forma de una pareja y las echó a la lumbre, mientras decía una oración de liberación. Pero cuando estaba por consumirse por completo, escuchamos un grito tan fuerte que me hizo que me cubriera los oídos de inmediato. «¿Qué pasa?», le pregunté asustada. «La mujer ya se ha dado cuenta, niña, que estamos deshaciendo todo su mal. ¿Pero no cree que nos dañará aún peor? No creo que después de esto pueda ponerse de pie», repuso don Cipriano. Y efectivamente don Cipriano tenía razón, pues tuvimos que encargarnos nosotros del funeral de mi padre, porque Antonia cayó misteriosamente enferma y no pudo levantarse de la cama. Yo la vi cuando tuve que ir a la casa a sacar ropa para que cambiara a mi papá. Estaba en cama ardiendo en fiebre y tenía el abdomen bastante abultado, como si se hubiera comido un enorme balón. Estaba tan mal que ella ni siquiera notó que había entrado. A los pocos días acudió la policía a casa de don Cipriano para informarnos que los vecinos se quejaban de olores bastante fuertes provenientes de la casa, y al llamar a la puerta y ver que no respondían, estos entraron a la fuerza derribando la puerta para encontrarse con la más tétrica escena de sus carreras. Al entrar a la casa el olor era insoportable a tal grado que tuvieron que esperar a que les trajeran unas máscaras antigas para ingresar al domicilio, y fue ahí donde encontraron a Antonia en una de las habitaciones. Estaba en la cama con el abdomen abierto justo a la mitad. Era algo tan extraño como si lo hubieran explotado, decía el policía aún sorprendido. Era algo tan extraño como si lo hubieran explotado, decía el policía aún sorprendido. Pero lo peor no es eso, dijo el policía. ¿Cómo? ¿Hay más?, le contesté yo algo intrigada. La señora estaba totalmente llena de gusanos y cuando lo íbamos a meter en la bolsa, varios de estos se cayeron,
dejando entrever una fotografía de ella amarrada con sus propias tripas. Yo me quedé helada al escuchar eso, pues ahora sabía perfectamente qué era lo que había ocurrido. Nunca quise regresar a esa casa después de que la limpiamos. La doné a una institución que se encarga de rescatar perritos en situación de calle. Yo hasta la fecha vivo con don Cipriano y le pido a Dios y a mi abuelita que me lo conserven muchos años más de vida. Recuerda que la mejor forma de apoyar el canal es dando like y dejando un bonito comentario. La pérdida de un ser amado es difícil de aceptar, pero si este fuera tu hijo y fue muerto a manos de unas voraces brujas, te vuelves loco de dolor y eres capaz de ofrecer tu vida para que regrese la de él. En memoria de todas esas muertes, en ese maldito lugar, el famoso río de las brujas de Sudamérica. El río maldito de las brujas arrastra almas. Escrito por Daniel Hernández y Chemo San Juan. Mis tíos murieron trágicamente de una manera cruel y misteriosa. Pero a pesar de que ya pasaron muchos años, ese maldito lugar una y otra vez cobra más y más almas. Cuenta la señora María Moreno que cuando su abuela materna era una niña, tenía un hermano mayor de unos 16 años. Ella tenía 13 años y otros hermanitos más chicos. Ese hermano mayor era la adoración de su padre, ya que andaba a todos lados con el papá. Trabajaba en el campo, pero también le ayudaba a cuidar sus campos de maíz que ellos tenían, ya que en ese pueblo la mayoría de campesinos se dedica a trabajar criando ganado. Me contaba mi abuela que en ese pueblo había un río donde la gente al principio acostumbraba a bañarse en sus frías aguas, sobre todo en tiempos de calor, pues iban niños, mujeres y hombres, pero la única condición era de no ir solo, ni mucho menos cuando cayera la noche, ya que esto era un misterio que muchos no se explicaban, pero que pocos sabían, ya que se habían ahogado gente ahí, sobre todo puros hombres. Cuenta la abuela que cuando tenía como unos 5 o 6 años y su hermano de unos 9, les contó que su papá y unos amigos regresaban de trabajar muy cansados del campo y de paso les quedaba el río. Todos iban a caballo, ya que del campo a su casa les quedaba un poco retirado. Entre ellos había un amigo ojo alegre y muy enamorado a su corta edad. Dicen que el papá y los amigos miraron cómo 2 mujeres se metían a bañar al río, casi oscureciendo. El amigo ojo alegre y un compadre dijeron: vamos a ver a las muchachas que están muy hermosas. Para eso el abuelo les dijo: no, Raúl, ya casi oscurece, mejor vámonos, es muy peligroso. Pero el amigo no quiso obedecer y se metió al río. Los otros amigos sí se arrepintieron y le dijeron lo mismo, pero él no hizo caso. Las mujeres ya no estaban y todos pensaron o se imaginaron que se habían espantado al verlos. Pero mientras intentaban convencer a que se saliera el amigo del río, vieron cómo se empezaba a formar un remolino de esos turbulentos en las calmadas y tranquilas aguas. Empezaron a gritarle que se saliera, pero él estaba hipnotizado y empezaba a alejarse más y más, e intentaron ayudarlo con lazos, pero no podían. Uno intentó meterse, pero el abuelo dijo que ya era una locura. De pronto el amigo luchaba por su vida e intentaba nadar, pero se empezaba a quedar sin fuerzas. Cuando el abuelo y los amigos casi veían cómo se hundía, vieron como unas 2 bellas mujeres emergieron del agua y lo terminaron ahogando. Los pobres campesinos creían lo que habían visto y se fueron corriendo al pueblo para buscar más ayuda, pues no sabían nadar muy bien. Regresaron rápido, pero lo oscuro no les permitía ver nada. Solo le gritaban por su nombre y nadie contestaba. Ellos estaban desconsolados y mejor se fueron a su rancho. Regresaron al día siguiente para buscarlo por todos lados, pero nada. Hasta buscaron en el siguiente pueblo para ver si la corriente lo había dejado ahí cuesta abajo, pero tampoco estaba. Seguía sin aparecer el pobre Raúl. Durante 2 arduas semanas lo buscaron, pero no había nada. Se lo había tragado el río junto a esas bellas pero extrañas mujeres, que a pesar de ser hermosas,
eran sin duda una obra del mismísimo diablo. La abuela de la señora María y el hermano quedaron asustados de lo que se rumoraba y había pasado, ya que le tenían mucho miedo al río, pero más por lo que el papá les había contado. Entonces cuando ellos iban ahí, solo era con los papás y con la gente del pueblo, únicamente de día y con luz. Cuando se reunían a bañarse tenían mucho cuidado, pero a ellos, en el fondo les daba temor meterse más adentro. Solo lo hacían a las afueras del río. En una ocasión, después de algún tiempo, la abuela jugaba en el patio y su hermano le estaba dando de comer a los caballos, cuando vio que llegó su primo y este se puso a platicar con él. Al principio no le tomó importancia, hasta que escuchó algo cerca del río que estaba cerca de la casa. Fue cuando se acercó a investigar y ella le dijo: «No, Santiago, hermano, por amor de Dios, ni se te ocurra, no vayas». Y el primo le dijo: «¿Tú qué te metes, Ángela? Eso es cosa de hombres». Pero la asustada niña volvió a decirle a su hermano: «Si vas a Santiago, le voy a decir a mis papás. Y tú, Gerardo, mejor ya vete, primo». Este primo le volvió a insistir: «Vamos, ¿o qué eres niña?». Pero Santiago recapacitó y dijo que no, que ese río estaba maldito. Pero Gerardo le dijo: «¿Tú qué te crees esas historias? Es más, si vamos, te doy estas 3 monedas que traigo conmigo. Son monedas de oro que le robé a mi papá». Ángela le volvió a insistir que no fueran, pero Santiago dijo: «Ok, pero si vamos que sea rápido, ahora que hay luz». Gerardo le contestó: «Sí, loco, solo son unos 20 minutos y nos regresamos». Justo allí, Santiago le dijo a Ángela que regresaría rápido y que para nada le dijera a los papás de favor. Muy molesta le dijo que sí les iba a decir. Entonces ella se metió a la casa para decirle a su papá y a su mamá, pero ellos no estaban. Habían salido con sus hermanos y no se había dado cuenta. Para cuando regresó al patio, su hermano y el primo ya se habían ido hacia ese maldito río, el que arrastra almas. Ángela, desesperada, presentía algo malo y lo fue a buscar al río, pero ya se habían adelantado y no los veía en la orilla. Cuando llegó un poco más cerca al río, vio como el primo y el hermano estaban con 2 mujeres, por cierto muy hermosas, que no eran de rasgos de ese pueblo de Ecuador. Estaban platicando sentadas en las orillas del río. Nerviosa les empezó a gritar: «Santiago, Santiago, ya les avisé a mis papás. Vámonos, hermano, salte de allí, por favor». Solo que no hicieron caso ninguno de los dos. Volteaban, pero no decían nada, y les volvió a gritar, y lo mismo. Entonces dice que vio cómo las mujeres los metían de la mano al río, y estos parecían atrapados con los encantos de esas bestiales brujas del río. Ángela estaba paralizada, y como podía les gritaba: «Sálganse», y ellos seguían metiéndose más y más adentro del río. Casi sin aliento les volvió a gritar, para cuando de repente se hundieron. Ellos y las mujeres ya no se veían por ningún lado. Entonces empezó a llorar, gritando: «Por Dios, Santiago, Gerardo, ¿dónde están? Dios mío, ¿dónde están?». Cuando se dio vuelta, vio como una mujer horrible emergió por una orilla de ese maldito río y le dijo en un tono espeluznante y aterrador: «Mejor ya lárgate, maldita, que no nos gustan las mujeres. Vete ahora que puedes, ellos son nuestros». Muy espantada, corrió como pudo y no volteó para nada. Llegó a avisarle a sus papás que ya estaban en casa. Estando ahí, Ángela no podía ni respirar. Ella estaba en shock, sin aliento y sofocándose sin poder decir nada. Los papás, muy nerviosos, presentían algo malo y le preguntaron: «Hija, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu hermano?». Pero ella no podía hablar todavía, hasta que la tranquilizaron, y fue como pudo contar a su papá y a su mamá de este horrible evento, y ellos no lo creían. Era como una puñalada al corazón, era como parte de un sueño, y no lo asimilaban. El papá salió gritando: «No, mi hijo no». «¿Por qué, Dios Padre?». Desquiciado salió y agarró el caballo, caminó al río sin medir el peligro. La mamá le dijo a Ángela:
quédate con tus hermanos, yo voy a buscar a tus tíos. Necesitamos ayuda. Fueron al río todos muy asustados. Un poco más tarde, cuando llegaron, vieron sangre en las piedras y al buscar solo miraron al papá maldiciendo a esas bestias sacadas de un cuento de terror de la pobre provincia de Cuenca, Ecuador. El papá no quería regresar, solo quería quedarse ahí hasta encontrar a su hijo. Un poco más de noche, lo convencieron para regresar a casa y tratar de olvidar ese amargo trago. Así pasaron días, semanas, y nunca apareció el cadáver de ninguno de los dos. Los papás estaban desconsolados. La mamá le decía al papá: Jesús, seamos fuertes, todavía tenemos otros hijos, por favor, haz un esfuerzo por nosotros. Pero él decía: no tengo vida, me quiero morir. Esas malditas brujas se llevaron a mi hijo, a mi pobre niño. La vida ya no tiene caso. El Señor dejó de trabajar. Las botellas de licor fueron su consuelo, pues a pesar que nunca las tocó, se las empezaba a terminar ahora. Una tarde casi ya oscureciendo se fue borracho al río. Nadie notó que se había salido y empezó a maldecirlas, a reclamarles e invocar a estas mujeres, hijas del diablo, a estas bestias malditas brujas. Gritaba que le regresaran a su hijo y empezó a gritar de nuevo: aquí estoy, vengan y salgan, malditas bestias roba almas. ¿Quieren un nombre? Pues llévenme a mí, yo ya viví, salgan y devuélvanme a mi hijo, malditas brujas. Pero solo se escuchó un silencio. Cansado de gritar y maldecir, después que se terminó la última botella que le daba valor, decidió irse a su casa. Cuando estaba por marcharse, escuchó una voz de esas que te podrían matar al instante, de esas sacadas del mismísimo infierno. ¿En verdad quieres ver a tu hijo, al que tanto amas? Volteó hacia esa fuerte mirada y vio a las mujeres que en efecto eran horrendas y pútridas, que le dijeron: no tengas miedo, mejor ven, acércate hacia nosotras. El pobre hombre sentía cómo se lo iban llevando al río y se adueñaban de su voluntad. No era él, estaba como en un trance sin poder dar marcha atrás, pero de pronto se escuchaba una voz que decía: no, padre, por favor, papá, no vayas, salte de ahí, te van a ahogar, como lo hicieron con nosotros. Por favor, despierta, soy yo, Santiago, no puedo dejar que te sacrifiques por mí, padre. Las mujeres decían: no hagas caso, continúa que ya casi ves a tu hijo. ¿Qué acaso no era lo que pedías? Cuando él sintió que ya se hundía y se quería dejar morir, de pronto sintió como alguien lo agarraba de la cintura y lo iba sacando del río. Esa mano lo jalaba hacia la superficie, ya casi desmayado y sin oxígeno. Solo escuchaba que su hijo exclamaba: déjenlo por favor, él es bueno, es lo único que amo. Malditas bestias, ya basta de tantas muertes, no soporto más. Y el señor se desmayó por completo. Solo medio recuerda que al día siguiente despertó en una casa vieja casi a punto de derrumbarse, la cual era muy pero muy pobre, y el techo todo roto, por donde entraban los rayos del sol que le empezaban a lastimar la vista. Él dio vuelta a donde estaba, acostado, y vio a una humilde señora de aspecto indígena, con una ropa muy vieja, parecida vagabunda. La señora anciana volteó y le dijo: ah, ya despertaste, hijo. Ven, te preparé un té. Ven, siéntate, no tengas miedo. El señor empezó a cuestionarse: ¿dónde estoy? ¿Quién es usted? ¿Qué me pasó? La señora sonrió y solo le dijo: ven, siéntate a la mesa, toma tu té. El señor se acercó con un poco de miedo a la mesa, que por cierto era una mesa muy vieja, con unas sillas que rechinaban como si fueran a romperse, y preguntó: ¿usted vive sola aquí? Contestó la anciana: no. ¿Cómo crees? Hace mucho, pero muchos años yo viví aquí, pero ya no vivo. Por cierto, lamento mucho lo de tu hijo. El señor se sorprendió mucho y cuestionó: ¿cómo supo lo de mi hijo? ¿Quién le ha dicho eso? Ella replicó: pues, porque no ha sido el único que va a morir, pero yo veo cómo se los llevan ellas.
¿Quiénes ellas?, preguntó el señor. Las malditas brujas del río. Ellas son brujas pactadas del diablo. ¿Y usted cómo lo sabe? ¿Y cómo se enteró de lo de mi hijo? ¿Cómo logra ver cuando se los llevan esas mujeres? No comprendo. La señora solo dijo: termine su té, que ya casi oscurece, y yo tengo que irme. ¿Pero cómo? Si apenas me desperté. Y en eso sintió un sueño pesado y dijo: yo me voy a mi casa. Pero la señora le dijo: no es bueno. Y más a esta hora. Aquí vas a estar bien. Venga, acuéstese. Y del sueño no podía caminar. Se acostó, pero antes de quedar nuevamente dormido, le dijo: ¿quieres saber quién soy y quiénes son las mujeres horribles y despreciables que viste? Pues mañana que despierte, vas a encontrar un álbum de fotos muy viejo y después tú vas a buscar tus respuestas. Tú las encontrarás. De pronto el señor se quedó totalmente dormido. Apenas volvió a sentir los rayos del sol que entraban por el techo viejo. De nueva cuenta se acordó de su familia y se levantó rápido para irse, pero al levantarse cayó del viejo techo un álbum de fotos viejas. En la desesperación de querer irse de allí, no se acordó de lo que había dicho la señora. Ya casi al salir de la casa, se acordó y regresó para tomar el álbum y se marchó de allí. Salió y empezó a ver que no conocía el lugar. No sabía dónde demonios estaba. Parecía como si nadie allí viviera. Era un lugar muy solitario. Caminó unos 15 o 20 minutos y vio gente. Se acercó donde había unas señores y preguntó: disculpen, ¿el pueblo de San Pedro? Los campesinos empezaron a reír. ¿Qué pasó, ñaño? ¿Estás perdido? Para no dar tanta explicación, dijo: sí, unos amigos me trajeron aquí, pero yo ya venía borracho y me dejaron acá. Entonces volvieron a reír y dijeron: no, pero qué buenos ñaños tiene. Mire, amigo, el pueblo está como a 3 horas caminando de aquí. Este es el pueblo de San Rafael. Pero déjeme preguntarle a mis hermanos, que ellos venden frutas y verduras cerca del pueblo, a donde usted quiere. Le preguntaré si los pueden llevar. Regresó y le dijo al señor: dice que sí, solo que tiene que ir atrás de la camioneta porque ya no hay espacio adelante. Se subió el señor e iba mirando el pueblo. Cuando pasaron por una iglesia muy antigua, el señor le llamó la atención la iglesia y trató de recordar dónde la había visto, pero se fueron de ahí. Después de llegar a su pueblo, fue a una casa para avisar que estaban bien. Llegó y la esposa no lo podía creer. Pensó que se había ahogado también, pero no le preguntó muchas cosas. El esposo solo dijo: quiero descansar, mañana hablamos. Entonces vio que en la mano traía el álbum de fotos y pensó que se había ido con otra mujer. Ella molesta le pidió explicación y él solo dijo: es un álbum viejo, pero mañana hablamos, ¿sí? Al día siguiente le contó todo lo que pasó y la esposa no lo podía creer. Entonces revisaron el álbum y vieron a una pareja de casados en una iglesia, después unas niñas pequeñas, después ya más grandes, jovencitas. Recordó la iglesia y empezó a ver más detenidamente la foto y le contó a su mujer Claudia: esa iglesia yo la conozco. Le recordó: es verdad, en el pueblo donde estuve está esa iglesia. Y después le recordó la señora antes de dormir. Me dijo que si quería saber quiénes eran ellas y si quería venganza, me daría respuestas de cómo terminar con esas malditas brujas. Tenía que buscar las respuestas. Quizás quiere que vaya solo, Claudia. La señora dijo: Jesús, ya vendí tus caballos, los animales que teníamos para poder pagarle a la gente que trabajó el terreno. Pensamos que ya te habías muerto. Jesús, ya deja todo eso por la paz. Ya murió, ¿no lo entiendes? Jesús, muy enojado, dijo: yo lo amaba como a mi propia vida y juro por Dios que no voy a parar hasta encontrarlo. Salió de la casa y fue a buscar a su hermano para que le prestara un caballo y se fue a ver la iglesia donde pensó que estaba. Le pregunté a un señor que estaba barriendo:
Disculpe, ¿conoces a estas personas del álbum? El señor contestó: no, hermano. Volvió a preguntar: ¿y el padre está aquí? ¿Puedo verlo? El señor contestó que sí. Ve a ver al padre y le haces la misma pregunta. Y si contesta no, hijo, insístele. El campesino recuerda que había una señora de unos 80 años que tenía tiempo viviendo en la iglesia y quizás sabrá algo. Fue a verla y la encontró. La señora estaba sentada a las afueras de la iglesia en una banca cuando se acercó y le preguntó: vieja Carmela, este señor quiere hacerte unas preguntas. La señora volteó y dijo: sí, está bien. El señor le entregó el álbum y la señora no daba crédito a lo que veía y preguntó: ¿quién le dio esto? El señor le explicó lo que había pasado y lo de la señora de la casa vieja. El padre del pueblo no creyó tan grande historia, pero la señora empezó a decir: son la señora Rosa, las muchachitas. Estas son Rosario, Rocío, y el hombre que se aparece en la foto de recién casados es Jorge, esposo de Rosa. Entonces preguntó el señor: ¿por qué las muchachitas estaban en las fotos en el río? La señora Carmela palideció y exclamó: la señora de la casa Rosa y ella fueron encontradas muertas en el interior y las hijas fueron asesinadas salvajemente, martirizadas con saña. También encontraron sus cuerpos flotando en ese río. A ella las ahogaron y maldijeron en su lecho de muerte a Jorge. Después encontraron culpable de este acto. Fue ahorcado y enterrado, y en el cementerio que está en el pueblo. Lamento no decir más. La mujer pidió que no la molestaran más y se marchó. El señor salió de la iglesia, le dio las gracias al campesino y al padre que lo ayudaron, y se fue a buscar la vieja casa para ver si veía de nuevo a la mujer. Como era tarde, se fue a su casa y allí le dijeron que lo fueron a buscar dos mujeres y se llevaron a su esposa. Al oír eso, agarró el caballo y se fue al río. Estaba blanco del miedo y llegando allí, el caballo empezó a alocarse. Ya no quería continuar, así que mejor decidió amarrarlo a un árbol. Jesús empezó a gritar: Claudia, Claudia, amor, ¿dónde estás? Gritó varias veces e hizo la misma pregunta hasta que empezó a decir que no se la llevaran. Llévenme a mí, dejen a mi mujer. Fue cuando se escuchó decir: a Claudia quieres, a Claudia, y se escuchó otro ruido en el río, donde vio cómo las mujeres salían del agua mientras se acercaban a él para arrastrarlo. Alguien tomó su mano y le dijo: corre, vete, te van a hacer daño. Volteó y vio a la misma señora que le había ofrecido el té en la vieja cabaña. Él dijo: quiero por favor ver a mi mujer. Ella contestó: está bien, pero vete, ya que esas brujas maldecidas cada vez más y más se acercaban a él. Ella dijo: ten, corre y llévale esto a mi hermana. El señor preguntó: ¿cuál hermana? La anciana de afuera de la iglesia, la que viste hoy. Quedó helado y miró una cadena con un corazón y un anillo. La mujer volvió a insistir: vete, tienes 2 días antes de que le roben el alma. Esas bestias aún no matarán a tu mujer. Te quieren a ti porque eres el único que las puede bloquear. Si no, mi hija mayor se apoderará de su cuerpo y se vengará de todos los hombres. Corrió en caballo y regresó a la iglesia a cumplir la manda. Llegó donde estaba la otra anciana con el padrecito y les contó que esas almas impuras tenían ahora a su esposa y de que solo tenían 2 días si no se apoderarían de su cuerpo. Preocupada, la anciana Carmela exclamó: tenemos que sacar los huesos de Jorge que están en el cementerio y tirarlos al río. El padre dijo: estás loca, mujer, yo no voy a hacer eso. La señora le suplicó al padre: ya dejamos descansar muchos años a ese maldito que invocó al diablo y mucho daño han hecho mis sobrinas. Tenemos que ponerle fin a esto. Contestó el padre: está bien, pero yo no quiero ser culpable. Apenas amanece y se van a la tumba. Así fue y llegaron. Le pidieron al señor que sacara los huesos de la tumba. Los metió en un saco y le indicaron que se fuera derechito al río. Por favor, padre,
venga con nosotros que lo necesitamos. El padre dijo que estaba bien. Era de madrugada cuando llegaron al río maldito de las brujas ecuatorianas. Juran y dicen que se escuchaban ruidos, cosas horribles como quejidos, llantos, pero en eso estacionaron el carro y se bajó primero el padre, después el señor y por último doña Carmela. Allí Jesús, que vio a Claudia su mujer, pero diferente, la quiso ir a abrazar y Carmela le dijo: esa cosa no es ella, por favor no vayas. El padrecito sacó una cruz y empezó a orar y se empezó a alejar esa mujer. Fue cuando dijo la señora: rápido, tira los huesos al río, Jesús. Saca los huesos del costal y empieza a tirarlos en el río. Claudia se volvió a aparecer, pero estaba poseída. Se quiso tirar al río para ahogarse, pero salió de la nada otra mujer y la sostuvo de la cintura. Empezó a decir: ya, hijas, ya no hagan más daño, ya dejen en paz a la gente, ya tienen lo que quieren, ya nos trajeron los huesos de ese maldito que les arrebató la vida. Jesús trataba de que su esposa regresara en sí, cuando escuchó al padre decir: por Dios, no lo puedo creer. Volteó al río y vio como un hombre no tan viejo, menos de 40, trataba de salir del río como si estuviera ahogándose. Lo raro y lo que no se explican, que ellos veían cómo brujas le arrancaban la piel y la carne, y quizás era su espíritu o su alma, o los huesos. Después de unos 10 minutos, no se volvió a ver al hombre. Claudia apenas estaba despertando cuando vio pasar a las mujeres brujas cerca de ella y al señor maldito. Ahora no les hicieron nada. Allí se manifestó doña Rosa por última vez y le dijo a su hermana: ¿sabes lo que tienes que hacer para que descansemos todas en paz? Con lágrimas en sus ojos, Carmela aceptó su final. Abrazó por última vez a Rosa y de pronto las dos mujeres se la llevaron al fondo del río para hundirla en él. Después de 5 minutos: bueno, padre, hago una oración para que puedan descansar en paz. Por último, el señor fue al carro, sacó agua bendita y un rosario que le dio al padre. Allá arrojó el agua bendita al río y empezó a orar. Claudia, Jesús y el padre vieron cómo poco a poco se iba desapareciendo estos espíritus que ahora ya tenían luz. Solo se escuchó un: por fin descansaremos. Gracias a todos ustedes ya estamos reunidas. Las que arrastraban las almas, las brujas malditas, por fin dejarían de derramar sangre y matar inocentes. Esas pobres que fueron maldecidas por ese señor que les arrebató la vida, todo por ambición, por quedarse con todas las riquezas que poseían, y en su lecho de muerte juraron vengarse de todo aquel hombre que se acercase al río, ya que no pararían hasta que él, ese ser despiadado, se reuniera con ellas en su tumba fría y oscura, en ese río que es conocido como el río de las ánimas, el río de la oscuridad, el de las brujas malditas arrastrahombres. Relato escrito y adaptado por Daniel Hernández y Chemo San Juan, de los eventos reales de la señora Mari Moreno, de Ecuador. Trovadores, si quieres seguir escuchando relatos como este, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Es gracias a ti que seguimos creciendo. Feliz noche, amante de cuentos de terror.